ser juego, negocios, pasión, entretenimiento, placer, trabajo o investigación. En Zona Mixta, el deporte y sus protagonistas construyen sus historias desde las diferentes prácticas, lugares, encares y objetivos. Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan. Y en Zona Mixta recibimos a Ayelén Puyol, escritora, futbolista, periodista, y un poco argentina. Entonces queremos charlar un poco y ubicar algunos de los temas de interés con los cuales venís ya trabajando hace tiempo, que tiene que ver con el fútbol femenino, la historia, la actualidad, etc. Y nada, bienvenida. ¿Cómo estás, Ayelén? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo va? Un gusto, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos. Y bueno, saber un poquito, hay un poco de todo, ¿no? Esa conexión con el fútbol desde el punto de vista de la práctica, de contarlo, analizarlo. Bueno, ¿qué es un poco para vos el fútbol? Aunque sea como muy general la pregunta, pero bueno, que hoy en día, si yo te pregunto, bueno, ¿qué para vos, Ayelén, el fútbol? ¿Por dónde vas? Y un motor de vida, creo, desde diferentes aspectos. Siempre lo fue. Porque bueno, desde que tengo uso de razón juego al fútbol o juego a la pelota, ¿no? Como que esto en el patio de mi casa, con mi hermano en la calle, como que desde siempre. Eh, y bueno, en algún momento dejé de jugar porque me empezó a afectar como esto que nos decían a las mujeres que jugábamos al fútbol muy fuertemente, ¿no? Como que me angustiaba. Y entonces como que dije, bueno, no, no sé, como que para ser mujer esto no lo tengo que hacer, o viste, si quiero no sentir este malestar que tengo, me tengo que correr. Entonces hubo ahí como unos años que dejé de jugar, pero bueno, después, obviamente, a medida en la infancia, a medida que iba creciendo, viste, así como me gustaba jugar, me gustaba ver. Me gustaba seguir el fútbol y me aprendía tipo formaciones de memoria, estudiaba, ¿no? Como que... eh, y bueno, y después en un momento como me di cuenta que futbolista no iba a poder ser, dije, bueno, voy a estudiar periodismo deportivo. Eh, Así que eso, creo que desde que tengo uso de razón, el fútbol es un motor de vida. Desde lo lúdico, desde lo pasional, bueno, después se transformó también en un motor en lo laboral, y estuvo siempre, es como un gran compañero de vida, ¿viste? Como de hecho, por ahí medio que cuando todo tira para abajo, como dice Charlie, siempre está el fútbol para sacarte, para sacarme. Así que sí, ocupa como un lugar muy importante. Hay algo ahí de lo que planteás que no sé si te pasa, pero también uno cuando va como entrando en ese ambiente o conociendo, hay cosas que están muy buenas, que a uno lo mueven, y después también vas conociendo cosas que no están buenas, que no, un montón de detalles que decís, esto no está bueno que vaya por este lado. Pero siempre como que termina, si vos pasás raya, decís, bueno, como que uno siempre vuelve, ¿no? O sea, hay algo que no sé si te pasó de tener como un rechazo o al ambiente o a las presiones, y después pasan los años, no sé cómo, pero volvés a estar en el ruedo, ¿no? Bueno, primero creo que nunca, que para mí como lo positivo de no perder el amor al fútbol, por ejemplo, es que nunca dejé de ser hincha. ¿No? Incluso a veces por ahí hubo momentos que no fui hincha del club al que seguí toda la vida, al que sigo, que es Boca, que por ahí hubo momentos que no fui hincha de Boca, por ahí esto, por rechazo al sistema del fútbol o a los machismos del fútbol, pero que fui hincha del club con el que juego con mis amigas, ¿entendés? Como entonces siempre fui hincha del fútbol, o que fui hincha del fútbol como espacio de transformación social, ¿entendés? Como entonces nunca perdí como que nunca se me apagó el fuego, más allá de esos momentos ¿no? Como de odio que siempre tenés, y hasta bueno, el último tiempo, los últimos años, de hecho, que esto siempre aparece algo que reaviva el fuego, ¿viste? Cuando en los últimos años fue, bueno, el fútbol femenino. Empezar a especializarme en eso, empezar a investigar la historia y demás, y entonces si ya estaba como cansada o había cosas que
no me gustaban, apareció eso y ahí otra vez otro motor, ¿no? Porque me parecía, también como que creo, concibo el periodismo como un espacio desde donde hacer un aporte en lo ideológico, en lo político, en cómo en la mirada que una tiene del mundo, ¿no? Como, bueno, un poco, qué sé yo, lo que proponía Rodolfo Walsh, ¿no? Como que el periodismo también es una forma de hacer justicia, una forma, ¿no?, de transformar la realidad. Y para mí, bueno, entonces empezar a trabajar sobre el fútbol femenino fue eso también. Eh, y entonces eso, creo que siempre, viste, como que aparece madera seca para alimentarlo. O fue apareciendo a lo largo de la vida. Y en la misma línea, sé que tenés varios libros, pero hay uno que es jugadora, donde das cuenta de ese desarrollo, esa historia del fútbol femenino las principales pioneras, ¿no? Digo, hay como todo, y contar una historia donde por lo general, vos decís, ¿no? Hay 100 años de historia, de los cuales se tuvieron que pasar 100 años para que saliera un libro así, o sea, hay como contradicciones de eso, de cómo fue investigar sobre esas historias, encontrar me imagino, historias alucinantes y también extraordinarias, ¿no? De poder llevar adelante el fútbol en contextos súper masculinizados, machistas, etcétera. Que después ya tiene 6 años el libro, creo, ¿no? Pero digo, Sí, sí, ¿qué está. sabor te viene? No, no, el libro, o sea, para mí fue muy importante hacerlo, fue mi primer libro además, pero bueno, fue importante por lo personal, pero por lo colectivo también, porque bueno, era, viste, esto como con este vínculo con el fútbol que tengo, a partir de 2015 y los feminismos en las calles, movimientos políticos de los que participé y de los que sigo participando. Eh, la verdad que yo me empecé como a cuestionar qué estaba haciendo, ¿no? Digo, todas estas preguntas o cuestionamientos que nos invitó a hacernos el feminismo sobre la vida personal, sobre los vínculos, ¿no? Como sobre los espacios laborales y cómo eran también los vínculos ahí. Y en todo eso a mí también me pegó como, che, bueno, ¿qué estoy haciendo yo? O sea, que quise jugar al fútbol, soy periodista deportiva y estoy mirando el fútbol masculino. ¿No? Como por qué, si estas historias no están contadas. Me pegó por ahí y ahí, bueno, di un volantazo. ¿No? Como y empecé, y entonces empecé, bueno, con las preguntas básicas, ¿no? Que es sobre el origen. Y yo esto coleccionaba enciclopedias, manuales del fútbol, ¿no? Todo lo que salía. Y en todos lados estaban los varones. Claro. Entonces, bueno, como que creo que a la distancia también de la salida de que jugadora, pienso que es, bueno, un aporte, un granito de arena, eh, que digo, hay cosas que me gustan de que jugadora, hay cosas que no me gustan, o Sí, que claro, y hubiera más cuando hecho pasa el hoy, tiempo que lo haría distinto, claro. hoy de otra forma, pero bueno, qué sé yo, me parece que hay un valor y que es que, viste, no, no había nada ahí sobre eso y está. Y es una referencia, ¿no? Como que había muy poquito y eso, bueno, es una referencia. Eh, y a partir de ahí, y también fue esto, un motor, porque creo que a partir de ahí empezamos a conocer también más historias, más lugares donde encontrarlas, más periodistas que las contaran, más... eh, bueno, eso, entonces creo que, no sé, como que me da, viste, no sé cómo transmitir la sensación, nada, como satisfacción Claro. que exista, que es jugadora, que haya existido. Y después, en otro de los roles, digamos, roles no, pero que está relacionado, que tiene que ver con, como periodista, la posibilidad de cubrir un super evento, así, un mundial, que implica como, nada, es como otra escala, ¿no? Me imagino respecto a cubrir determinados eventos. ¿Cómo fue esa experiencia para vos y qué implicó en términos de visibilización también del fútbol femenino y la Eh, responsabilidad, ¿no? No sé, digo, hay como varias cosas que me imagino que también uno como que las va atesorando y te permiten como ir construyendo nuevas miradas sobre lo mismo, digamos. sí, sí, también. Bueno, fue un momento muy especial porque es re loco que esto, de 2019 acá pasaron 6 años, el mundo cambió mucho. Y no cambió para el lado que queríamos que cambiara.
¿no? Sino para el otro. El mundo está de derecha. Eh, y es un mundo que esto, desde la derecha, nos quieren, ¿no? Como hacer retroceder en el tiempo y que perdamos derechos en todo sentido, y, ¿no? Y como las cuestiones vinculadas a los derechos de los feminismos o de la diversidad o de la comunidad LGBT, se lo quieren llevar puestos. En ese momento, en 2019, pasaba todo lo contrario, ¿no? Era Claro. como fue una ola muy fuerte. Entonces ese mundial tuvo mucha visibilidad y ahí, bueno, muy particular también porque cada selección tenía su lucha por su reivindicación. Estados Unidos peleaba por la igualdad salarial. España peleaba porque el fútbol fuera profesional, que la liga fuera como esto, asumiera la categoría de profesional. En Jamaica peleaban para que haya lugares para donde jugar. Todas las selecciones tenían algo. Mm. Argentina peleaba por el fútbol, venía de ganar la pelea por el fútbol semiprofesional. Entonces, lo político estaba muy mezclado con lo deportivo en ese mundial. Después ya no tanto. De hecho, bueno, a partir de 2019 de ese mundial es que la FIFA empieza también a hacer un montón de modificaciones respecto del fútbol femenino. Eh, Así que bueno, fue obviamente, como viste, sentirte parte de esto de una ola que va como devorando cosas o conquistando cosas, y eso fue muy, muy fuerte. Y bueno, también la distancia, la perspectiva, como en cada cosa de la vida, te hacen, ¿no? Como tener los pies sobre la tierra también. ¿No? Y esto, bueno, saber que hay que seguir, que viste que esto, que lo que conquistaste también te lo pueden querer tirar para abajo, que siempre hay que estar, ¿no? Como ahí peleando. Eh, Eso, me parece. Pero bueno, sí, estuvo muy bueno ese mundial. Y, y después consultarte en términos de lo que es la práctica del fútbol por parte de las mujeres, no sé, en Argentina o mismo capaz que también en Uruguay o en el Rey de la Plata, ¿cómo lo has percibido con el pasar de los años? A mí me da la sensación de que hay como cierta expansión y que está como bastante más desarrollado, pero capaz que es como muy parcial lo que estoy mirando. No tengo todos los datos y todo eso, pero hay como más espacios o uno por lo menos empieza a tener como otro tipo de recuerdos, no sé, de mi hermana jugando al fútbol, que en otra época no pasaba, pero la parada de pecho metió tremenda volea, la metió en un ángulo y vienen los que juegan con ella y me dicen, pero ¿qué le enseñaste? Yo no le enseñé nada, eso es ella sola, o sea, de ese tipo de cosas que digo, bueno, habían condiciones para que esas cosas pasen, que en otra época capaz que no, entonces, no Sí. sé cómo se percibe. Bueno, qué sé yo, hay cosas que están buenas y que suceden y otras que no tanto. Es como lo que pasa es que veníamos muy de la nada, entonces de golpe es como, bueno, ya sabemos que existe, que es un montón, ¿no? Esto, nadie puede negar que existe. Que esto hasta hace, no sé, 10 años la gente te decía, no, no existe el fútbol Sí, femenino, ¿no? claro, claro. Y en verdad existe, qué sé yo, desde fines de 1800, pero bueno, ahora ya es innegable. Entonces ahí tenés, bueno, una conquista. Ahora hay jugadoras que son trabajadoras. Bueno, otra gran conquista, ¿no? Listo. Como no hay retroceso después de eso. Podemos discutir si en qué países pasa, si cuántas de todos los planteles, que no son todas. Bueno, sí, Claro, pero hay. Es como, y obvio. todos lo sabemos, que puede ser un trabajo, digo. Y esas son transformaciones muy grandes, sociales. Eh, Creo que la primera, la de la existencia, bueno, y la de la identidad como trabajadoras también, lo que generó fue en lo social un impacto tan fuerte que es que como en las bases, viste, como si fueran trabajadoras de base, digamos, como en las semillas, que es que entonces ahora no importa, no te hablo de a nivel clubes, vos vas a jugar con tus amigos a una canchita y en la de al lado hay pibas, seguro. O vas a un predio y seguro que de los 8 partidos que se están jugando, 2, 3 son de pibas. Y de todas las edades, vos hoy podés llevar a tu hijo al jardín o a la escuela y te dice, y tiene compañeritas que juegan en algún club o en un club de barrio, ¿no? Como que eso generó una expansión muy, muy grande. Y un poco naturalizó esto que decimos, ¿no? Bueno, ahora las pibas juegan al fútbol. Digo, ya no señalás a una. Ahí hay una, le dicen Maradona, le dicen Messi, ¿no? Como que y eso es muy positivo también.
Y eso ocurrió obviamente porque hay una historia, ¿no? Como que creo que es que no es una moda, un boom, no, es que hay una historia atrás. Em, Después, bueno, hay mucho obviamente que no está bueno, ¿no? Como todavía, no sé, esto, los clubes no le dan importancia, se entrenan en las peores canchas, no juegan en los estadios principales. En muchos de los países de nuestra región no perciben un salario por jugar. En los países en los que sí se percibe ese salario, está bajo el nivel de la pobreza, entonces las jugadoras tienen que trabajar de otra cosa. Bueno, un montón de cuestiones, como que, pero me parece eso, que no es, viste, no tenés como, no es ni positivo ni todo positivo ni todo negativo. Hay cambios que están y estuvieron buenos y se mantienen y otros que hay que seguir ahí peleando. Impecable. Y te hago la última un poco para saber, no sé si tenés algún proyecto de libro, por dónde va la jugadora, digamos. Práctica deportiva, Eh, fútbol, libro, no sé. Y yo ahora, mira, estoy en un momento, no estoy jugando, Ok, porque no me da el tiempo y el cuerpo claro. para hacerlo, no porque no tenga ganas, pero eso hace mucho que no juego ahora. Y bueno, no estoy trabajando en ningún libro, tengo una idea que me gustaría hacer, también vinculada a la historia y al fútbol femenino, más puntual, más específica, pero bueno, por ahora no tengo editorial, o sea, presenté el proyecto y por ahora no tuve Sí, sí, suerte. cuando está en los primeros momentos, digamos. Sí, como que todavía no, pero bueno, ojalá pueda, es mi idea, es lo que a mí me gusta hacer también, así que ojalá se pueda dar. Impecable. Y bueno, ya sé que también los curso de educación permanente en el Instituto de Supereducación Física, colocando las temáticas, y que nada, está bueno. Y un detalle nomás, muy bueno el cuadro de fondo que se ve, Ah, que, sí, un que Torre ya sé García. que, Un Torre García que adquirí en una visita al Museo de Torre García. En verdad es un póster que le dice cuadro, ¿no? bueno, Como, también sí, no, bueno, me eh, imagino, bueno, no pero sé, sí, sí. podría ser un original, Muy, pero muy fanática de Torre García, muy admiradora de la obra de Torre García y bueno, y de Uruguay, o sea, fui 800.000 veces. Bailaba candombe en una comparsa opa, acá en Buenos Aires, que ah, sé que en Uruguay eso es como, viste, como de está bien. cuarta, pero... ¿Por qué? No, está bien. Y porque Eh, porteños, somos muy porteños, no soy porteña, pero Ah, bueno, de Buenos Aires, bailando candombe afro-uruguayo es como, viste, casi, te me pueden acusar de apropiación cultural, mirá. bueno, está. Pero sí, sí, Son lazos bailar en muy una flexibles. comparsa, fui a la llamada, digo, como que, Ah, nada, bueno, candombeando por allá también, así que espectacular. impecable. Ayelen, muchísimas gracias por estos minutos y estaremos atentos a lo que vaya pasando. Bueno, muchas gracias por el espacio, Álvaro. Te mando un abrazo grande, un abrazo para todos y todas. Arriba. Zona Mixta cuenta con el apoyo de El Galpón Fútbol 5 y Fútbol 7 y ahora también el Galpón Padel en Paraguay 2211. AEBU, Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay. Sale Padel, Complejo Deportivo, en Tomás Gómez Soro 2915. Instituto Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes, donde podés estudiar Tecnicatura Deportiva, Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte y la Maestría en Alto Rendimiento en Deportes de Equipo. Finisterre Bar Cooperativo, en Rodó y Gaboto te espera de lunes a sábado. Socio Espectacular, la cultura al alcance de la mano. Rock and Gold, el arte por el fútbol y la música en una remera. Y vos también podés apoyar este proyecto periodístico independiente con tu aporte mensual, ingresando a la pestaña Comunidad en nuestra web zonamixta.uy.